Transferencias monetarias no contributivas y educación, impacto y aprendizajes. En este estudio se analiza el vínculo entre los programas de transferencias monetarias con componentes educativos en América Latina y el Caribe y las diferentes dimensiones de las trayectorias educativas de jóvenes y adolescentes en situación de pobreza y vulnerabilidad, en un contexto de crisis y de cierre de establecimientos educativos como parte de la respuesta a la pandemia de enfermedad por coronavirus, COVID-19. A pesar de su heterogeneidad en términos de diseño y operatividad, la expansión de estos programas en la región los posiciona como una de las principales herramientas de protección social dirigidas a jóvenes y adolescentes. Las evaluaciones de impacto de estos programas muestran sus efectos positivos en cuanto a matrícula, asistencia, años de educación, graduación y permanencia escolar. Social Panorama of Latin America and the Caribbean 2022, Transforming Education as a Basis for Sustainable Development. Social Panorama of Latin America and the Caribbean, 2022 has 4 chapters. Chapter 1 presents the relevant macroeconomic background in terms of the evolution of per capita GDP, employment, household income distribution and the Consumer Price Index, and looks at how income inequality and poverty have changed over the past 2 decades, 2002 to 2021. The chapter also discusses changes that occurred in social stratification during the pandemic. Primera infancia, desigualdades y derechos en América Latina y el Caribe. Poner atención en la primera infancia es un elemento central de cualquier estrategia de desarrollo social inclusivo. A pesar de los avances normativos, científicos y en agendas y políticas sociales dirigidas a la infancia, niñas y niños entre 0 a 8 años siguen siendo afectados por la pobreza y vulnerabilidad de manera desproporcionada. La pandemia de COVID-19 exacerbó las desigualdades y ha generado nuevas urgencias a una población que vive años críticos para su desarrollo en un contexto que ya era vulnerable. Sus consecuencias sobre la economía, los servicios de cuidado y de educación, la inseguridad alimentaria, la mortalidad materna e índices de inmunización impactaron directamente en su bienestar. A casi 4 años del primer caso de COVID-19 en la región, es fundamental enfocar los esfuerzos en garantizar el desarrollo integral de la primera infancia. Esta agenda es importante y apremiante. Preventing and reducing school dropout in Latin America and the Caribbean. Despite considerable strides in education in recent decades, in 2019, Latin America and the Caribbean was a long way from achieving the targets of Sustainable Development Goal 4 on ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for. The path towards their achievement is fraught with greater challenges than ever owing to the protracted social crisis brought on by the coronavirus disease, COVID-19, pandemic. Between 2020 and 2022, schools remained closed in Latin America and the Caribbean for an average of 70 weeks, longer than in any other region. Thus, children and adolescents either benefited from the advantages afforded by their households or were at the mercy of their disadvantages, which included increased exposure to violence and child labor, interruptions to education, and negative impacts on learning and progress in school. Mejorar la educación es crucial para un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible. La educación es fundamental para lograr un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible, y para crear sociedades más justas y cohesionadas. A pesar de los importantes avances en términos de acceso, progresión y conclusión educativa, los países de América Latina y el Caribe enfrentan un doble desafío: acelerar los avances y reducir las brechas en las tasas de cobertura y conclusión educativas, y mejorar su calidad y pertinencia. Los avances en el acceso a educación y formación técnico-profesional no se reflejan en la adquisición de competencias que permitan a las personas adaptarse a procesos de aprendizaje y reconversión a lo largo de la vida, e incorporarse a un mundo cambiante y tecnologizado. Improving education is crucial for inclusive and sustainable economic and social development. Education is fundamental to the achievement of inclusive and sustainable economic and social development and more just and cohesive societies. Despite having made considerable strides in terms of education access, progression, and completion, the countries of Latin America and the Caribbean face a dual challenge:
accelerating progress and reducing gaps in education coverage and completion rates while improving the quality and relevance of education. Gains in access to education and to technical and vocational training have failed to translate into the skills that students need to adapt to lifelong learning and retraining processes and find their place in a changing world pervaded by technology. El desafío de la sostenibilidad financiera de la educación en América Latina y el Caribe. Invertir en educación es una decisión inteligente, muy rentable y esencial para el desarrollo de los países. América Latina y el Caribe debe situar la educación en el centro de sus estrategias para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo, una dimensión fundamental del desarrollo sostenible, con el fin de garantizar una educación inclusiva y de calidad, y de implementar políticas educativas estables a mediano plazo, es preciso invertir más y mejor en educación, así como asegurar la sostenibilidad financiera de las iniciativas en este ámbito. Educational expansion and class mobility trends in Brazil. This paper examines trends in intergenerational class mobility for 6 birth cohorts of individuals born between 1921 and 1981, observed in surveys carried out in 1973, 1982, 1988, 1996, and 2014. Besides analyzing the variation of trends on the basis of 3 temporal dimensions: age, birth cohort, and survey year, the paper determines the effects of educational attainment on intergenerational mobility. The analysis reveals a historical trend of increasing social mobility across birth cohorts in Brazil. The effects of educational attainment are determined by 3 mechanisms: educational expansion, equality of educational opportunities, and returns to education. Education during the pandemic. An opportunity to transform education systems in Latin America and the Caribbean. The COVID-19 pandemic has meant a prolonged economic and social crisis in Latin America and the Caribbean, with profound consequences on the population's well-being and a silent and devastating impact on education. The abrupt transition to distance learning, with one of the most extended school closures in the world, has had an unequal impact and highlighted pre-existing gaps in the region. The crisis has resulted in paradigm shifts, innovations and lessons learned concerning adapting to remote education, which impede education systems from returning to how things were and force them to restructure, to be more resilient and inclusive. Educación en tiempos de pandemia. Una oportunidad para transformar los sistemas educativos en América Latina y el Caribe. La pandemia de COVID-19 ha significado una crisis económica y social prolongada en América Latina y el Caribe, con profundas consecuencias sobre el bienestar de la población y con un impacto silencioso y devastador sobre la educación. La abrupta transición a la educación a distancia, con uno de los cierres escolares más prolongados en el mundo, ha tenido un impacto desigualador, poniendo en evidencia brechas preexistentes en la región. La crisis ha significado una ruptura de ciertos paradigmas, innovaciones y aprendizajes en las experiencias de adaptación a la educación remota, que hacen difícil volver atrás y obligan a reestructurar los sistemas educativos de manera que sean más resilientes e inclusivos. En este documento se proponen medidas encaminadas a esta transformación educativa. Diversification of the structure of secondary education and educational segmentation in Latin America. One of the main objectives of this series of studies on the diversification of secondary education and educational segmentation in Latin America is to contribute to the development of more inclusive public policies. This document presents the results of a quantitative and qualitative study on the dynamics of educational segmentation in 6 countries in the region, together with an analysis of the experience of adolescents and young people in scenarios of extended compulsory schooling. The study reflects the significant progress made in extending schooling, as well as the challenges that remain in ensuring common, egalitarian, high-quality educational experiences with a focus on diversity. Diversificación de la estructura de la escuela secundaria y segmentación educativa en América Latina. Contribuir al desarrollo de políticas públicas más inclusivas es uno de los objetivos principales de esta serie de estudios sobre la diversificación de la educación secundaria y la segmentación educativa en América Latina.
En este documento se presentan los resultados de un estudio cuantitativo y cualitativo acerca de las dinámicas de segmentación educativa en 6 países de la región, así como un análisis de la experiencia de adolescentes y jóvenes en escenarios de extensión de la obligatoriedad escolar. El estudio refleja los avances significativos en la ampliación de la escolarización, pero también los desafíos que aún persisten a la hora de garantizar experiencias escolares comunes, igualitarias y de calidad con atención a la diversidad. Childhood and Adolescence in the Digital Age, a comparative report of the kids' online surveys on Brazil, Chile, Costa Rica, and Uruguay. The purpose of this document is to promote deliberation on public policies aimed at children in the digital age. Strategies that allow new generations to fully participate in their societies are vital, and they must leverage opportunities and mitigate risks for children, adolescents, and young people. The analysis in this report is primarily based on the results of the Latin America Kids Online Network survey carried out in 4 countries: Brazil, Chile, Costa Rica, and Uruguay. Prevención y reducción del abandono escolar en América Latina y el Caribe. A pesar de los importantes avances educativos de las últimas décadas, en 2019 América Latina y el Caribe se encontraba lejos de alcanzar las metas establecidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, ODS 4, en que se insta a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La crisis social prolongada provocada por la pandemia de enfermedad por coronavirus, COVID-19, impuso desafíos aún más grandes en el camino. De todas las escuelas del mundo, las de la región fueron las que permanecieron cerradas durante más tiempo entre 2020 y 2022, 70 semanas en promedio, lo que dejó librados a niñas, niños y adolescentes a las ventajas y desventajas de sus hogares de origen, aumentó su exposición a contextos de violencia y al trabajo infantil, interrumpió sus procesos educativos y afectó de forma negativa sus aprendizajes y progresión escolar. Panorama social de América Latina y el Caribe 2022. La transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible. En la edición 2022 del Panorama Social de América Latina y el Caribe se analiza, entre otros, la llamada crisis silenciosa de la educación y la necesidad de avanzar en su transformación como base para el desarrollo sostenible en la región. El documento se organiza en 4 capítulos. El capítulo primero, junto con presentar antecedentes macroeconómicos relevantes en materia de evolución del PIB per cápita, el empleo, la distribución del ingreso de los hogares y la evolución del índice de precios al consumidor, aborda la evolución de 2 décadas de desigualdad de ingresos y pobreza, 2002 a 2021. Asimismo, aborda los cambios registrados durante la pandemia en la evolución de la estratificación social. Infancia y adolescencia en la era digital. Un informe comparativo de los estudios de Kids Online del Brasil, Chile, Costa Rica y el Uruguay. Este documento tiene como objetivo promover la reflexión sobre políticas públicas orientadas a la infancia y la adolescencia en la era digital. Es vital construir estrategias que permitan a las nuevas generaciones participar de manera plena en sus sociedades, aprovechando las oportunidades y disminuyendo riesgos en las vivencias de la infancia, adolescencia y juventud. El análisis presentado en este informe se basa principalmente en los resultados de investigación de la Ver Kids Online América Latina en 4 países, el Brasil, Chile, Costa Rica y el Uruguay.